¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todo el staff. Muchas gracias por hacer posible esta nueva plática que vamos a tener en el tema de donación de órganos. Y siempre hemos hablado en el tema de prevención, pero recordemos que existen ciertos tipos de prevenciones. Prevención primaria, secundaria y terciaria. La donación de órganos desde la perspectiva del médico de primer contacto es tema clave y muchos piensan que donar órganos corresponde a los especialistas, ¿no? El médico de cabecera, el médico de primer contacto es el que tiene que recopilar toda la información para empezar con un proceso que es un acercamiento preciso con el núcleo o la red de apoyo o los familiares. Cuando hablamos de donación de órganos, pues es un tema de un proceso crucial para salvar vidas y obviamente se obtiene de personas sanas, tejidos saludables y obviamente que lo necesita alguien que tiene una enfermedad grave o bien que está en una enfermedad crónica y que cumple unas condiciones para poder donar un órgano. Y ahorita vamos a hablar de cuáles órganos son los que se pueden donar y puede recibir la persona que lo necesita. En todo el mundo y dependiendo del país, inclusive del estado, existen reglamentos, leyes y reglamentos y códigos, como es aquí en el caso del estado de Chihuahua, la ley de donación de órganos y trasplante de órganos y tejidos está precisamente llevado a cabo por un equipo que permite a todos poder participar y dar cumplimiento a lo que es la Ley General de Salud. Por esta razón, podemos nosotros manejarlo en la ley de donación de órganos para el estado de Chihuahua y habla en el artículo 9, y esto se los platico para que lo tengan ustedes como ciudadanos y entre el médico paciente o cuando se acerquen con su médico de primer contacto, su médico de cabecera, preguntarle cuáles son los alcances, porque recordemos que donar órganos, esto lo puede hacer de una forma voluntaria, altruista, y obviamente cuando entres en un proceso, en un protocolo, en espera de un trasplante, obviamente requieren estudios y requiere un análisis multidisciplinario que, vuelvo a insistir, el médico de primer contacto es esencial que lo lleve muy de la mano y reúna los requisitos. Dependiendo de lo que tenemos nosotros de infraestructura hospitalaria, la capacidad hospitalaria y obviamente la autorización de las autoridades para hacer un trasplante de órganos se lleva a cabo. Puede ser en hospitales públicos, hospitales universitarios o bien en hospitales privados. Y muchas veces les hablo también como gerente de servicios de salud, como administrador. Obviamente una institución pública puede subrogar a una institución privada para que se lleve a cabo un trasplante de riñón o un trasplante de corazón o de córneas, hígado, hueso, médula ósea, piel, pulmones, tímpanos, y eso es lo que hace posible que mejoren la calidad de vida. Y si tenemos nosotros, si hablamos de corazón, ¿por qué un trasplante? Necesitamos conocer el contexto, por qué razón puede recibir un trasplante una persona de corazón. O de córneas, también, por qué razón eso le cambia la vida para poder tener una mejor calidad de vida, inclusive para la vida cotidiana cuando es de córneas. Hígado, también es un escenario que debemos nosotros de contemplarlo, porque muchas veces dices, oye, se ve difícil y éxito un trasplante de hígado o un trasplante de riñón. Los que más hemos escuchado, obviamente, para nosotros puede ser un trasplante de médula ósea, un trasplante de córnea, ¿sí? Un trasplante de hueso, cartílago, cuando son temas de articulaciones. Entonces esto es lo que tenemos que llevar a cabo, o de otorrino, ¿no? El tímpano. De esta manera, nosotros podemos llevar a cabo un análisis como médico de primer contacto
como médicos que tenemos un acercamiento con la ciudadanía de primer contacto, como la confianza que debe tener el ciudadano o el paciente con el médico de cabecera es clave. Porque es la importancia del profesional de primer nivel de atención, debe llevar a cabo una educación adecuada de manera en el enlace tema sanitario sobre la donación de órganos. Un diagnóstico debe ser preciso para poder definir si tenemos nosotros de manera precisa, a través de una evaluación de un equipo multidisciplinario, si alguien puede tener posibilidades de recibir un trasplante de órgano. Obviamente que atañe a que estén vinculados diferentes especialidades. Y obviamente el médico de primer contacto pues juega un papel crucial. Y esto es porque es el primero que debe de empezar a manejar toda la información y empezar a reunir toda la documentación necesaria médica y obviamente empezar a tener un contacto con el equipo, el team quirúrgico o el equipo que va a hacer el trasplante, porque recordemos que requieren mucho desde el área de psicología, el área de psiquiatría, el trasplantólogo, el especialista si lo estamos viendo del lugar de bioética, ¿sí? El de cirugía vascular, tenemos que saber, el urólogo en su momento es el caso de genitourinario, todo eso lo tenemos que hablarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar un seguimiento y un diagnóstico como médico de primer contacto? Obviamente tenemos que hacer una historia clínica completa que permita reunir toda la información de los antecedentes personales, de los familiares, dónde vives, cuál es tu entorno, cómo te desenvuelves, qué patologías tienes y obviamente por qué en un momento dado puedes ser candidato para recibir un órgano. También se tienen que hacer los exámenes físicos pertinentes, una exploración física es elemental y de ahí tenemos que partir nosotros para continuar con otros estudios más a profundidad. ¿Qué es esto? Si nosotros podemos tener ya una historia clínica, ya sabemos, conocemos al paciente, ustedes tienen la confianza de platicar con el médico de primer contacto, se empezarían con estudios de laboratorio para identificar, obviamente, tanto en el tema de cómo está trabajando cada órgano, viendo el corazón, viendo el riñón, el sistema endocrino, todo eso se tiene que llevar a cabo y lo debe pedir el médico de primer contacto y conforme vaya subiéndose de nivel, porque recordemos que el médico recopila la información y va subiéndolo a un segundo nivel o a un tercer nivel o alta especialidad. No piensen de primera instancia de tocar a un segundo o tercer nivel, porque muchas veces nos podemos perder en ese laberinto de información y créanme lo que el médico, el doctor que está en su colonia, que está cerca de su comunidad, es el que le va a orientar y ayudarlo. Escójanlo, tengan la confianza con ellos para poder platicar cuando sea necesario llevar estas medidas de prevención ya, terciarios, cuando es un trasplante, para cambiarle la vida a alguien cuando lo necesita. También los estudios de imagenología, va desde un rayos X simple hasta estudios de alta especialidad como una resonancia magnética, que obviamente implica cuándo quieres encontrar los mejores elementos para poder presentarlo al grupo multidisciplinario como médico de primer contacto. Entonces todo eso lo tienen que saber ustedes cuando es un tema de iniciar un protocolo. Y el protocolo no inicia, estamos hablando que lo que está integrando el médico es reunir la máxima información y soy siempre bajo el conocimiento estricto de la ética y la moral. De esta manera ya podemos llevarlo a hacer una evaluación. Ya el médico de primer contacto se lo va a mandar al grupo multidisciplinario y aún así tiene el alcance de poderlo tocar el tema con segundo nivel de atención, con medicina interna, con el propio cirujano general, con el propio ginecólogo, el pediatra, el oftalmólogo, el otorrino. Lo puede ver inclusive también con el área de psiquiatría
todas esas especialidades pueden estar vinculadas en algún momento dado para llevar a cabo y ya subir a un tercer nivel y las subespecialidades. Entonces todo eso lo tenemos que llevar a cabo de manera oportuna. Tenemos que darle seguimiento como médico de primer contacto a las enfermedades crónicas, porque sabemos que puede haber sido eso lo que lo desencadenó. A veces son enfermedades tempranas, a veces una lesión inesperada y obviamente pues puede ser que estés en espera a recibir un trasplante de órgano. Entonces todo eso lo tenemos que estar revisando y dar un seguimiento para poder llevar y tener el mejor control del paciente. Si se los platico como gerente de servicios de salud, pues tenemos que coordinar y administrar y ver las posibilidades en las diferentes unidades médicas que cumplan con las condiciones, porque pues puede haber un trasplante de todos de éxito, pero algunos pueden llevar una complicación o puede haber un rechazo del trasplante. Y como gerente debemos de ver todas las posibilidades que se encuentren para llevarlo a que sea un éxito este tipo de procedimientos. Para el médico de primer contacto debe de estar muy de la mano tanto con la red de apoyo. La red de apoyo son los familiares o el tutor que está cerca, y obviamente el tener una estrecha comunicación con el paciente. Eso es importante. Y tener la coordinación con las distintas especialidades para poder determinar si es idóneo el paciente para el trasplante. Muchas veces en el camino se puede no ser idóneo y se rechaza el procedimiento y hay que volverlo a repetir, porque hay que buscar, cuando se tiene el órgano, en ese momento esperar a que se reciba y ver si es compatible, si no, darle el espacio a alguien más. Todo eso es lo que junta de manera integral y es fundamental que el médico de primer contacto, tu médico de cabecera, lleve a cabo todos estos datos. El doctor tiene que trabajar en sensibilizar y llevar una educación tanto del paciente como de la familia cuando se presentan estos casos que son muy sensibles. No todos pueden ser beneficiados por un trasplante de órgano, pero sí tiene que trabajar para el que llegue a ser beneficiado pueda llevar a cabo una atención de manera integral. Es triste también mencionarlo, pero a la vez causa emoción, que cuando alguien llegue a ser candidato a trasplante, a veces no hay el órgano que se pueda llevar a cabo para que lo reciba la persona. De esa manera tenemos que estar hablándolo. ¿Por qué razón? Porque siempre debe tener la sociedad la voluntad de donar órganos. Muchas veces lo puedes manifestar en tu licencia de conducir o puedes ir a una institución pública o privada a manifestar en vida que deseas que cuando llegues a fallecer puedas donar órganos. Entonces toda esa sensibilidad la puedes llevar a cabo y obviamente con eso se puede identificar de manera muy específica a los potenciales donantes. Aquí va muy de la mano lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Y tenemos que hablarlo muy de la mano que necesitamos nosotros tener esa biorresponsabilidad o la ética, de otra manera, y la moral de llevar a cabo muy de la mano como médico de primer contacto a que un paciente pueda tener ese beneficio de un trasplante de órganos. Y la comunicación con los familiares es importante. De eso depende mucho de identificar dentro del entorno, el núcleo de la familia, identificar quiénes son los que toman las decisiones. Muchas veces puede verlo desde si es el hijo el que está pensado que puede ser recibir una donación de órganos, hablar con el tutor o en su caso la esposa, si es el esposo, y todo eso se tiene que manejar de manera en conjunto con la familia. Cuando nos toca apoyar a una familia que quieren que un ser querido done órganos, también tenemos que ayudarles para que sientan eso. Es cuando es algo voluntario
y toma la decisión, un ser querido que falleció y que quieren que done órganos, también es importante ayudarlos. Eso tenemos que integrar nosotros como médicos de primer contacto. Como gerentes de servicios de salud, un servidor, pues hay que tener todos los registros. Si estás en una parte de institución pública o privada, tienes que estar coordinado con el staff. Siempre debe existir una coordinación con el staff del equipo que va a hacer el trasplante, que va a hacer el procedimiento. Muchas veces se tiene que hacer todo el protocolo y los estudios necesarios para cumplir y que sea un éxito el trasplante. Entonces esos registros de donadores también se debe de tener y obviamente eso está muy bien establecido y obviamente hay políticas de privacidad de información. Como hablábamos ahorita, la ética y el respeto es lo principal que debe de suceder en todo lo que estamos hablando de donación de órganos. Y esto el médico lo fomenta junto con la familia, el paciente, el médico de cabecera, el médico de primer contacto. Entonces, todo eso tenemos que llevarlo muy de la mano para lograr que al momento que existe una consulta se acuerden cuáles son los procedimientos y con quién va a tener el contacto al final el doctor con la familia, si el que está definido quién va a ser el que va a recibir el órgano, la donación, estén en común acuerdo. Bueno, para cerrar, ser donador de órganos es lo mejor que te puede dar en la vida. Es muy complicado. Lo puedes decir verbalmente, se lo puedes decir a la familia, pero es lo mejor que puedes dar si en un momento dado, al momento de fallecer, puedas tú donar vida. Los invito a que reflexionen en lo que hemos estado hablando de donación de órganos, los invito a que visiten y tengan esa confianza con su médico de primer contacto, con su médico de cabecera. No me voy a cansar de repetirlo, porque es importante que existan esos vínculos para tener un mejor México en el tema de salud. Muchas gracias y estaremos siempre en contacto en las redes sociales.